Bueno, vamos con Pepe Vallardi. Buenas tardes, Pepe, de vuelta nuevamente. Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo vamos? Bien, bien de bien. Bien de bien. Bueno, ¿Qué novedades tenemos en el plano internacional y tenemos algunas otras también que vamos a desarrollar hoy? bueno, a ver, en el plano internacional, hoy el mundo en términos generales ha estado concentrado en dos hechos: la situación en Ucrania, en la guerra en Ucrania, en la reunión del grupo del G20 en Bali, y en el hecho de que ayer se denunciaba por parte de Polonia el tema de la caída de un proyectil de fabricación rusa en la frontera entre Ucrania y Polonia, a 7 kilómetros de la frontera más precisamente, que habría terminado con la muerte de dos agricultores polacos. Y que se había dado a entender de que era un proyectil de naturaleza rusa, por lo cual las miradas y muchas declaraciones se indicaban que podía haber sido lanzado por Rusia. Rusia negó esto de entrada. Hoy veía algunos medios de comunicación, sobre todo de la región, que estaban absolutamente convencidos de que en realidad había habido un proyectil o un misil ruso cayendo sobre Polonia. En algunos casos estaban más convencidos que el propio presidente Biden, que anoche había relativizado y había dicho que no existían pruebas de que ese proyectil hubiera llegado o hubiera sido lanzado por Rusia contra Polonia. Impliquemos, a ver, para que se dimensione el problema que implicaba que un proyectil enviado o lanzado por Rusia entrara en Polonia, siendo Polonia un país miembro de la OTAN. En realidad se planteaba el hecho de que se diera lugar, como estuvo anunciado incluso por Polonia, que podía ir a solicitar la aplicación del artículo cuarto del Estatuto de la OTAN para hacer consultas frente a la eventualidad de un peligro que sufriera uno de los países socios de la Organización Militar del Tratado del Atlántico Norte. Esto condicionaba mucho porque significaba salir de las fronteras de Ucrania, entrar en las fronteras de la Unión Europea por parte de la guerra. Y vuelvo a repetir, hoy vi algunos analistas regionales en periódicos, muchos periódicos o algunos periódicos de la Argentina, en que ellos decían que estaban absolutamente convencidos que esto era un disparate, que Rusia había salido de las fronteras de Ucrania en el conflicto y que había entrado en la frontera de Polonia. Bueno, el paso de las horas, la declaración de Biden de anoche, o de ayer de tarde, que la hizo, yo la escuché a última hora en la que decía que no había pruebas, hoy se ha desactivado ese tema. Se había desactivado esa versión de que el proyectil que había impactado en Polonia hubiera sido lanzado por Rusia. Y tanto Polonia como el presidente de Polonia, como Stoltenberg, secretario ejecutivo de la OTAN, hoy terminaron reconociendo de que ese proyectil era un proyectil, si bien de fabricación rusa, era un proyectil que usó la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas ucranianas como defensa antiaérea frente a lo que había sido la ofensiva del martes, o sea, de ayer, de Rusia en el lanzamiento de misiles sobre Ucrania. Y se desactivó, por suerte. Polonia dejó de invocar la convocatoria del artículo cuarto de la Carta de la OTAN, y ese por lo menos se ha aventado, alejado un poquito el peligro de que se pasara a una dimensión distinta. Yo creo que hoy la guerra es también con la OTAN, porque quien está nutriendo de armamento a Ucrania son los países de la OTAN, en primer lugar los Estados Unidos.
pero si se iba fuera del territorio de Ucrania, en un país propiamente de la OTAN, esto podía llevar a un desarrollo incremental importante del conflicto. Es efectivamente cierto que estamos en las puertas del invierno, que Rusia se retiró hacia la ribera, llamémosle, acá se habla de derecha o izquierda, depende de dónde se esté mirando, yo le digo la frontera este de la región de Kherson, del otro lado del Dnipro, del río, llevó a que una parte de Kherson volviera a estar en manos ucranianas, pero hubo un incremento bastante importante de las acciones militares de Rusia sobre la infraestructura ucraniana, de la cual se había estado hasta ahora cuidando bastante. Yo explicaba la otra vez que no había ido por lo que era la infraestructura energética de Ucrania, trató de llevarla hasta un punto en que ahora sí ha impactado en algunos lados en la infraestructura energética de Ucrania, y esto como estamos en la puerta del invierno, ¿no? O sea, todos sabemos que en ese territorio el invierno juega un papel importante, es gravitante la situación del invierno y del impacto que se tiene, y creo que vamos a ir a una situación en el invierno de relativa detención de los avances o retrocesos en el término del terreno. Va a seguir habiendo una guerra, en mi opinión, de intercambios balísticos misilísticos, pero van a ir a una etapa de detención, me da la impresión, de lo que son los avances y retrocesos en esta etapa, que no se avisora. Ahora vamos a ver, más allá de algunas declaraciones, el tema de que dé lugar a que se pueda terminar el tema de la guerra a través de una solución política negociada, que en realidad es lo que hemos estado planteando desde hace ya buen tiempo. Por otro lado, se ha desarrollado en el día de hoy la reunión del G20. Yo estaba mirando hoy, ahora, hace poco rato, las redes a ver qué noticia venía, y aparentemente se terminó con una declaración, larga declaración, del G20, en la que se llama a la necesidad de parar la guerra en Ucrania. Estuvo presente el ministro Lavrov ahí. Hay algunos centros informativos que dicen que participó y apoyó Rusia la declaración, si bien es cierto que hay dos reconocimientos. Uno, todo depende del lado que se esté parando y dónde se ponen apoyos, ¿no? O sea, dónde se ponen énfasis. Uno, que habría dado lugar a que hubiera una fuerte condena, algunos dicen a Rusia, otros dicen a la guerra, un fuerte llamado a la paz, en el que aparentemente se ha coincidido, y a buscar una solución política a esto, pero no he tenido todavía acceso a toda la declaración. O sea, no he visto toda la declaración para ver los contenidos, si bien la declaración reconoce que hubieron posiciones mayoritarias y minoritarias adentro del G20, que algunas partes contaron con apoyo, con más apoyo o con más énfasis, y otras no. Pero bueno, este es el estado de situación que tenemos hoy en un conflicto que está entrando en las fases de invierno. Estamos a un mes de la entrada del invierno en el norte, en esa zona del norte de Europa, y no se avisora por el momento. Yo la semana pasada tenía la idea de que se podía estar avanzando por reposicionamientos en el terreno a buscar una solución política negociada. No se avisora esa solución. La participación virtual de Zelensky hoy en el G20, en fin, no habría mucha expectativa a esto, y tampoco la demanda que está planteando de que Ucrania solo aceptaría negociar. Bueno, dijo, si se sacara a Putin de Rusia, esto es un dato, como seguramente Putin diría que si se saca Zelensky de Ucrania, pero poner como condición las fronteras del 91 de Ucrania, yo creo que es una línea roja que no va a aceptar Rusia en el tema de la negociación. Así que por el momento seguimos en esa situación, que vuelvo a repetir, creo que va a tener impactos muy negativos el invierno, no solo en el territorio ucraniano, no solo en el territorio de la guerra, que afecta en primer lugar a Ucrania y a Rusia, sino que va a tener un fuerte impacto, como lo está teniendo el tema de la guerra
en Ucrania, sin duda, y en el resto de Europa, ¿no? O sea, ya se han visto. ¿Puedo? Sí, como no, ¿no? Si vos sos el que dirigís, así que Qué en bueno. realidad esto es lo que tiene que ser el director, diríamos. Pero es que hay otro tema que también vamos a tocar y como son tus tiempos no lo quería. Sí, Pero es muy breve, tu opinión sobre las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica, concretamente sí, sí. demócratas, republicanos y el establishment. A ver, se preveía, o comentaristas, analistas o predictores, en realidad que podía ocurrir lo que se llama la marea roja, ¿no? Para que el auditorio, para que los televidentes entiendan, el rojo representaba a los republicanos, el azul representaba a los demócratas. Se planteaba el tema de una marea roja. Y en ese sentido, yo no sé si terminó ahora lo de la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, pero esa marea roja no ocurrió. O sea, esa marea republicana que se preveía que podía pasar y que algunos de nosotros podíamos pensar que se podía dar en función de la situación interna desde el punto de vista general, económico, en los Estados Unidos, se podía dar. Bueno, efectivamente no ocurrió. El Partido Demócrata había un estado hasta ayer que todavía estaba por definirse, no sé si terminó de definir, creo que era Georgia, daba eventualmente, en el peor de los casos, un empate entre republicanos y demócratas en el Senado que desempata la vicepresidenta de la República, Kamala Harris. Y estaba para definirse todavía la situación en la Cámara de Representantes, por lo cual creo que fue un resultado que para los demócratas y para Biden en particular es un resultado que no sé si lo esperarían, yo creo que no lo esperaban, pero que resulta favorable en términos generales ¿Eso para la... tendrá que ver con la reunión con China y algunos avances que ha tenido, digo, en esa movida internacional? Hay algunos analistas que piensan, ¿bien?, que había mucha expectativa de que los republicanos y que Trump saliera más fortalecido de la elección de este medio término. Y aparentemente hoy, analistas están diciendo otra cosa. Están diciendo que el resultado también se puede haber debido adentro del Partido Republicano a que no existiría tal respaldo hacia Trump como candidato en las próximas elecciones, como candidato republicano a las próximas elecciones, y ya se empieza a hablar de Ron DeSantis. Ron DeSantis es el gobernador de Florida, del estado de la Florida. Por lo cual, que no haya existido la marea roja, muchos analistas se lo están achacando a el papel protagónico de Trump, que no contaría con tanto respaldo entre los republicanos como se preveía. Hay que ver una cosa que yo quiero que se tenga presente. Cuando uno analiza, salvo en pocos periodos, cuando uno analiza en los procesos electorales en los Estados Unidos, en los procesos electorales en Estados Unidos tiene mucho impacto en la interna, o sea, la interna de los Estados Unidos, ¿no? Hay por ahí quienes dicen que los Estados Unidos son muy jeffersonianos, conocen poco de afuera de los Estados Unidos, ¿está bien? Entonces, eso lleva a que lo que pueda estar pasando afuera impacta, sí, impactó en determinados momentos históricos, ¿no? Ni hablar cuando la guerra de Vietnam, ni hablar cuando, en fin, hubo acontecimientos fuertes, aunque hoy el papel mediático está muy limitado, el papel mediático para aproximarse a comunicar a la población, no solo en los Estados Unidos, en todos lados, está muy relativizado de transmitir verdades a la población. Más que nada transmiten posiciones estructuradas. Entonces, yo no sé con cuál de las interpretaciones quedarme, si de lo que tiene que ver con el papel de cartas jugadas en política exterior, porque el tema de la guerra estaba impactando para muchos sectores negativamente, también en Estados Unidos, ¿no? Por lo que tenía que ver con el tema de la inflación, del crecimiento de los precios, en fin. Entonces yo creo que ahí hay que, en fin, tiene que decantar un poco más para saber ese comportamiento electoral, cómo termina pudiendo explicarse. Así que Vengamos, por ahora pongo arriba. vengamos a nuestro país. Tengo una pregunta para hacerte que ya la habíamos A ver, hablado antes.
que Sí. tiene que ver con para mí era nuevo, no lo había escuchado, pero esta nueva eh, Secretaría de Inteligencia en Uruguay. ¿Cómo funciona? Porque vos estuviste trabajando en el Parlamento, hacernos un poco de memoria y Bien. ponernos al día sobre este tema y tu opinión al final sobre estos documentos truchos, sí o no, porque tú también eras parlamentario durante años. Sí, claro, claro, claro. A ver, raconto rápido el sumario. En realidad el país no tenía, cuando llegó el Frente Amplio al gobierno en el 2005, el país no tenía ley de inteligencia. Dentro del programa con el que nosotros llegamos al gobierno y dentro del área del Ministerio de Defensa había tres leyes que consideramos centrales. La Ley Marco de Defensa, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Ley de Inteligencia. En el primer periodo de gobierno quedó sancionada la Ley Marco de Defensa y quedó también un borrador de un proyecto de ley de inteligencia, borrador que no se llegó a aprobar en el año 2009. En el año 2011 se insistió en el Parlamento con el tema y se creó una comisión, la comisión bicameral, o sea, bicamerales de senadores y diputados, para discutir el tema de la inteligencia y para dotar al país de una ley de inteligencia. A mí me tocó presidir esa comisión bicameral, fui el presidente de esa comisión bicameral del año 2011 al 2014. Jaime Trogo fue vicepresidente, la integraron todos los partidos con representación parlamentaria. Analizamos con mucha bibliografía con respecto al tema de inteligencia, incluso tuvimos consultorías con delegados del Reino Unido y con delegados de Alemania, de las agencias de inteligencia de ambos países, y se terminó elaborando un proyecto, un anteproyecto de ley con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas, y un informe a la Asamblea General que se presentó y no se terminó de aprobar en el periodo 2010-2015. En el año 2016 o 2017 se instaló lo que era una comisión investigadora por espionaje en democracia, recordarán que funcionó. En una de esas yo fui convocado como ex ministro del periodo de 2005-2009 en el Ministerio de Defensa, y después de mi exposición terminé planteándole lo que mismo que voy a plantear ahora a los oyentes. Y le dije, inteligencia se va a hacer, se hizo siempre, se hace y se va a hacer siempre. ¿Está bien? Inteligencia sobre todo, estamos hablando de inteligencia estratégica. ¿Qué es la inteligencia estratégica? La inteligencia estratégica es la inteligencia que se hace a los efectos de ver si algún elemento interno o externo pone en riesgo los intereses estratégicos del Estado, sea la soberanía, sea la seguridad, en fin, intereses estratégicos del Estado. Y en ese sentido les dije que lo que había que hacer rápidamente era terminar de aprobar el proyecto de ley de inteligencia estratégica que el Poder Ejecutivo del periodo 2015-2018 envió definitivamente y se aprobó. Quiere decir que a partir de ahí se creó la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, SIEE. Y se designaron dentro de ello, se definió qué es la inteligencia policial, qué es la inteligencia militar, qué es la inteligencia económica, qué es la inteligencia diplomática o de relaciones exteriores, se definió lo que es un enlace, lo que es un informe, lo que es una coordinación, se definió todo. Se definió además, porque para hacer inteligencia lo que hay que hacer es así, recoger información, después con la información que la brindan los que la recogen, pasa a los analistas de inteligencia, los analistas de inteligencia analizan esa información y generan hipótesis. Hipótesis de que tal o cual cosa puede poner en riesgo un interés estratégico. Generan la hipótesis y tienen que informar la probabilidad que entienden de que ese hecho que puede poner en riesgo un interés estratégico ocurra. Probabilidad que puede ir de 0 a 100, probabilidad. Pasa esto puede afectar esto, y la probabilidad que pase es esto, e informan a los decisores políticos, en este caso al Poder Ejecutivo, para que se tomen medidas para neutralizar aquellos eventos que puedan afectar el interés estratégico del Estado. Hasta ahí estamos en un rápido sumario de lo que significó todo el proceso y la ley. Muy, muy rápido sumario, aclaro, pero esto fue lo que efectivamente aconteció. Vamos ahora a el tema de los mecanismos de control. Los mecanismos de control de la inteligencia que quedaron expresados en la ley, obviamente hay un mecanismo de control de los ministros que
el primer mecanismo de control es la ley, el mecanismo de control es de los ministros, que tienen que garantizar que las funciones de inteligencia se cumplan en el marco de la ley. Y otros mecanismos de control son el Poder Judicial, y ante denuncias concretas, y otro mecanismo de control es la Comisión Parlamentaria. La Comisión de Control Parlamentaria, o la Comisión Parlamentaria de Control del Área de la Inteligencia. En esa Comisión Parlamentaria de Control del Área de Inteligencia, él está especificado en la ley que tiene que informar el director de inteligencia. En este caso, el director de la Secretaría, en este caso, el doctor Álvaro Garcés. Muy bien. El doctor Álvaro Garcés asumió en el año 2020 como director de la oficina y siendo director de la oficina, estaba obligado a ser el primer referente el primer referente en informar a la Comisión Parlamentaria de Control. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, tengo entendido que fue 2 veces. Esta del tema que vamos a hablar ahora, que es que haya salido un documento presentado por el doctor Garcés en la comisión, era la segunda vez, tengo entendido, que iba expresamente a esta comisión de control parlamentario que está integrado por legisladores de todos los partidos. Muy bien. Va ahí a estar, yo no vi el informe que la prensa, o que la prensa dio como parte de lo que había sido entregado por el doctor Garcés, o sea, no lo vi. Hay quienes lo vieron y que dice que es un informe muy general, digamos, de procederes o de acciones que son muy generales en materia de inteligencia. Hay quienes dicen que no daba ni para que fuera reservada eso, porque es lo que generalmente hacen todas las agencias de inteligencia en el mundo, o sea que no se indicaba ningún hecho puntual en particular, pero esto yo repito lo que ha salido publicado, porque yo no vi el proyecto para hacer así. Pero después de haber tenido una reunión a fines de octubre, en realidad se hizo una denuncia de que, se dio a conocer por parte de director de prensa de TV Ciudad, y acto seguido hubo una serie de declaraciones de actores del Poder Ejecutivo, entre ellos el propio doctor Garcés, que denunciaron que eso había salido del Parlamento. ¿Está bien? Que ese informe había salido del Parlamento. También salió el presidente de la República a decir que era un sabotaje, y no sé si el ministro de Defensa llegó a hablar de traición a la patria, creo que fue algo, en mi opinión, descabellado, en lo que tiene que ver con las adjetivaciones, y se indicaba que el informe había sido filtrado por el Parlamento. ¿Está bien? Por lo cual, cualquier categorización que se estaba haciendo o adjetivación que se estaba haciendo de lo que estaba ocurriendo, tendía a transmitir la responsabilidad del Parlamento. Yo creo que el Parlamento estuvo bastante quieto, porque si en realidad todavía está en etapa de investigación y alguien sale allí que esto es un sabotaje y me indican a los parlamentarios, el Parlamento tenía que haberse puesto un poquito más duro, pero dejémosle a los parlamentarios hacer lo que entiendan que tienen que hacer. No me voy a meter yo en eso, es una valoración. Ahora bien, vamos a hacer algunas aclaraciones también para ver cuál es mi punto de vista respecto a lo que puede haber pasado. Siempre hay tensión en materia de inteligencia entre el tema de recoger información y el tema de los derechos o la privacidad de las personas. Este es un tema que hay tensión en todas partes del mundo. En el Uruguay, en realidad, no puede haber lo que llaman pesquisas secretas. El artículo 22 de la Constitución lo prohíbe, y el artículo 28 de la Constitución garantiza la privacidad de las comunicaciones. Quiere decir que, si bien es una norma que viene del otro siglo pasado, de 1830, la garantía de la privacidad de las comunicaciones, antes era lo epistolar solo, lo que llevaban las cartas que llevaban los chats, que no se podían violar. Hoy se entiende que son todo tipo de comunicaciones las que están garantizadas por nuestra Constitución, incluso las que tenemos a través de nuestro sistema de comunicación. Razón por la cual, en realidad, para obtener información, hay 2 mecanismos: la información abierta y la información cerrada. Información abierta, que es lo que se recoge, es lo que cualquiera puede recoger. Si están escuchando el programa Andares, puede recoger información que Vallardi en Andares dijo tal cosa, tal otra. Pueden recoger información en la prensa escrita, pueden recoger toda la información. Eso es información abierta. Porque cualquiera que escuche el programa puede tomar nota de lo que yo estoy diciendo. Tiene toda la libertad de hacerlo. Pero acá lo que hay, el problema delicado es la información cerrada. Es la información que para obtenerla tengo que violar la intimidad, la privacidad de un ciudadano. Y para esto necesito tener
autorización judicial para hacerlo. Quiere decir que para seguirme en las calles, a ver dónde voy, dónde no dejo de ir, qué hago, qué no hago, en realidad que es pesquisa, no puede ser secreta, tiene que estar autorizada, y ni hablar que para intervenirme en las comunicaciones tienen que tener autorización judicial. ¿Está claro? O sea que siempre hay tensiones cuando se desarrolla la función de inteligencia, y aquí voy porque ya estamos llegando al final a un punto. Esas tensiones se dan entre los que operativizan, operadores de la inteligencia, que no quieren o no les gusta. No quiere decir que se aparten de que están haciendo las cosas bien. En primera instancia, digamos que están haciendo las cosas bien, pero no quiere y no les gusta que ni los periodistas estén atrás de ellos averiguando qué hacen o qué no hacen. No quieren y no les gusta que el Poder Judicial pueda controlarlo frente a alguna denuncia, y no quieren y no les gusta que el Congreso de ningún país esté permanentemente arriba de ellos, exigiéndoles o planteándoles que cumplan con las obligaciones legales de tener que informar a las comisiones de control. Por lo cual esa tensión existe, ¿de acuerdo? Pero ojo con esto, que existe acá, existe en los Estados Unidos, existe en China, existe en cualquier país que se vea. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá sí hay un problema. ¿Por qué? Porque vayamos a buscar la explicación de qué pasó. En realidad, alguien, ¿está bien?, le dio la información a el director de prensa de TV Ciudad. Y el gobierno ataca a TV Ciudad, que dice que TV Ciudad es una televisión frente amplista, diríamos, ¿no? O sea, lo ha dicho, y lo ha dicho hasta el secretario de la Presidencia, en algún momento lo insinuó, y el presidente, cuando salió de la sede del Frente, que estaba la periodista de TV Ciudad, creo que no me acuerdo si un varón, una mujer, el periodista, cuando le hacen la pregunta, dice, bueno, vamos a hablar vamos primero ella porque es locatario, ¿no? O sea, dando a entender esto. Entonces, que esta información ha llegado a Preve, yo no creo que haya sido neutra. Creo que ha sido dirigida a tratar de que esta asociación, en que como lo tuvo un medio de comunicación que está sindicado como Frente Amplista, en realidad el legislador, si fueron los legisladores, si fue alguien de los legisladores que hizo trascender esto, en realidad puede haber sido un legislador del Frente Amplio. Ahora bien, un legislador del Frente Amplio es oposición, ¿no? Por lo cual tiene interés en que la comisión funcione y tiene interés en que se encargue de la cosa, porque no tiene otra vía para enterarse, ¿no? No tiene la vía de contactar al director y que el director le pudiera contar. Tiene esta vía. Por lo cual, en realidad, supongamos que viera que hay en el informe del director de inteligencia algo que violentara los derechos humanos de la persona, de un ciudadano. En realidad no necesita dárselo a ningún medio de comunicación si él cree que es esto, si quiere denunciar algo de esto. Lo que hace, agarra lo que recoge, va y lo plantea en la cámara, y no está vendiendo, no está pasándole por arriba ninguna reserva. Está denunciando un hecho que él entiende que sería violatorio, por lo cual no necesita dárselo a ningún periodista. Entonces, ¿dónde está el cangrejo debajo de la piedra? Porque a mí no me gustan las explicaciones simples, prefiero las explicaciones más complejas. Yo creo que el objetivo de hacer trascender ese informe, después que hubo una copia de un informe que se le presentó a la comisión parlamentaria, que ni siquiera es la misma copia que el doctor Garcés presentó en la Fiscalía, por lo cual el doctor Garcés, la Fiscalía presentó un documento que no es el mismo que tenía el periodista, en mi opinión fue dirigida a deslegitimar a la Comisión de Control Parlamentario. ¿Está bien? O sea, fue dirigida a poner en cuestión la función de control parlamentario del área de la inteligencia. Y eso, el primer interés de que pase esto, en realidad está en quienes desarrollan las actividades de inteligencia y quienes tienen eventualmente las responsabilidades de actividades de inteligencia, tanto las responsabilidades políticas como las responsabilidades operativas en el área de inteligencia. Por lo cual, yo creo que, en fin, el fiscal deberá seguir investigando esto, que no hay explicaciones simples, que en realidad me llama la atención que los servicios de inteligencia no puedan haber determinado, en fin, cuál de los documentos terminó llegando a manos y medios de comunicación, ¿está bien? Y creo que estamos en lo que yo llamaría un operativo para deslegitimar la función de inteligencia y, de alguna manera, hasta evitar tener que comparecer a las explicaciones que por ley el director de inteligencia está obligado
a dar. No es que es un tema voluntario, se me ocurre, voy, no, no, no. Por ley Ahora, está. es algo medio peligroso lo que está haciendo, por ejemplo, en este caso, sea quien sea y sea como sea el final de la situación, que el presidente de la República haya tenido una opinión tan dura, Sí, al igual que el ministro de Defensa, una opinión tan dura sí, de que ahí hubo un ataque traidor, pareciera, todo indica, pareciera, lo digo yo, soy responsable de lo que estoy diciendo, pareciera que hubiera habido un montaje, si no, sí. no hubiera arriesgado tal severidad de un hecho muy grave de atacar al Parlamento. Sí, sí. Yo cuando dije que era un operativo es un montaje, diríamos también. O sea que comparto que creo que esto iba dirigido, vuelvo a repetir, a atacar esa comisión de control. Independientemente que no nos da el tiempo, pero habría que también incorporar que desde el punto de vista de de la- del accionar de un gobierno, ¿está bien? Muchas veces hay efectos que son efectos distractores. Distractores quiere decir cambiar los ejes o pretender cambiar los ejes de los problemas que un gobierno enfrenta. ¿Está bien? Y obviamente el gobierno estaba enfrentando, ni hablar, en el área de la seguridad, muchos problemas, ¿no? Problemas con el incremento de los homicidios, problemas de haber entregado un pasaporte a un narcotraficante, problemas de tener una finta sindicada con una asociación para delinquir instalada en un piso de la torre ejecutiva. En fin, hay un montón de elementos que están y que ponen en cuestión lo que tiene que ver con la gestión de gobierno particularmente, y creo que a veces se usan distractores. O sea, salgamos a saltar este tema hoy, mañana este otro tema, pasado este otro tema, para que el eje, en realidad, no se centre en los puntos que son de primera responsabilidad de gobierno. Esto daría para una larga charla de lo que son identificados como efectos distractores en la acción política para correr los ejes de cosas que a un gobierno le pueden impactar negativamente y tratar de centrarlos en otro. Daría para mucho. Un minuto y nos vamos, un minuto y nos vamos. Dígame. Eh, hablando de ejes de distractores, Sí. de distraer, ¿qué opinión te merece más allá de que hay que hacerlo, desde el punto de vista mío, ¿no? El mandar el embajador a Venezuela, después de haber escuchado algunas cosas que yo mostré aquí en este programa hoy? Bueno, en realidad eso no sería tanto un efecto distractor, es una decisión política. A ver, nosotros tenemos relaciones con Venezuela, tenemos en Uruguay un embajador de Venezuela y tenemos un embajador, y estamos mandando un embajador a Venezuela. En primer lugar, me parece bien, punto primero. ¿Está bien? Porque se impone, de alguna manera, las relaciones La, político-diplomáticas. ¿Está bien? la pregunta, perdona la interrupción, te Sí. redirijo la pregunta. La pregunta es, ¿por qué en este momento? Bueno, porque, a ver, creo que ya terminamos con la payasada de Juan Guaidó, ¿no? Payasos a los que adhirió gran parte del mundo occidental y de nuestra región, ¿no? Payaso con todos los caracteres, ¿no? La payasada que se hizo con Guaidó era de peluquín y de nariz roja, de pompón, o sea. Entonces, hoy se va generando un proceso de restablecimiento de relaciones en la región que va a seguir incrementándose, en mi opinión, también con la asunción del presidente Lula en Brasil, que se va a volver a integrar un espacio llamémosle, de integración como supimos tener en el periodo 2009 hasta 2016, hasta que los gobiernos de la derecha lo terminaron desarmando, como era el UNASUR. ¿Se llamará UNASUR o no se llamará UNASUR? Los gobiernos de la derecha decían que la UNASUR era un problema de amigos ideológicos, cuando en realidad la UNASUR tenía efectivamente muchos gobiernos progresistas, pero tuvo adentro el gobierno de ultraderecha de Uribe, tuvo adentro el gobierno de derecha de Santos, tuvo adentro el gobierno de derecha de Piñera, por lo cual decir que era un club de amigos de origen progresista o izquierdista no tiene nada que ver con la realidad de lo que fue la UNASUR. Y hoy porque creo que el contexto global, el contexto y la situación problemática global, demanda que la región vuelva a recuperar un espacio de integración, y que creo que en ese sentido ha primado la razón y ha definido un embajador, por lo cual
en síntesis, se termina de reconocer que, así como lo están reconociendo todos en el mundo, ¿no? Lo reconoció el gobierno de los Estados Unidos, que mandó a hablar su gobierno con el gobierno de Maduro, lo reconoció Macron ahora en el COP20, 26, perdón, y con una entrevista que tuvo ahí en el cruce con Maduro, y lo estamos reconociendo acá del Uruguay a ese gobierno, y me parece bien que se reconozca. Veremos Pepe Vallardi, cómo muchas gracias. arriba y hasta dentro de 15 días. Nos Saludos. vemos. Un abrazo. Salud. Gracias, gracias, gracias.